Madison College y ASI. En 1939, Ripley's, una publicación estadounidense, escribió acerca de una escuela en Madison, Tennessee. Incluyeron su maravillosa historia en su lista de cosas increíbles. Informaban que era el único colegio en América autosuficiente. No necesitaba financiación externa, ni ingresos ni donaciones. La extraordinaria historia de esta institución se remonta a 1904, cuando Percy Magan y Edward Sutherland fundan una escuela que originalmente se llamaba The Nashville Agricultural and Normal Institute. Aquí en Madison, Tennessee, a tan solo 16 kilómetros al norte de Nashville, se fundó una de las escuelas más notables e innovadoras de toda Norteamérica. Edward Sutherland y Percy Magan dejaron su puesto en el Colegio Misionero Emanuel y se trasladaron a trabajar al sur. En 1904 estaban aquí, en el río Cumberland, con Ellen White en el barco El Lucero de la Mañana, cuando de repente el barco se averió y tuvieron que parar. Ellen White y el señor Palmer salieron por la zona y vieron una tierra de 166 hectáreas que estaba a la venta. Estaba llena de malezas, piedras y muy deteriorada, pero Ellen White dijo que había visto el lugar en una visión y creía que se debía comprar. Los dos profesores, Edward y Percy, no estaban convencidos ya que el lugar no parecía muy prometedor. Decidieron, no obstante, seguir el consejo de Ellen White y comprar la propiedad. Comenzaron el primer curso con 11 estudiantes, pero rápidamente creció y bajo la guía de Ellen White establecieron las bases de la educación. Madison buscaba la educación integral de la persona, mente, cuerpo y espíritu. Incentivaban a los estudiantes a tener un espíritu de sacrificio, servicio y amor por las cosas sencillas de la vida. Utilizando la gran propiedad que tenían, los estudiantes trabajaban en el campo para pagar sus estudios, y esto hacía que la institución fuera autosuficiente. Si los estudiantes no tenían suficiente dinero, no se les expulsaba, sino que se les animaba a trabajar durante su estancia en la escuela. Los profesores no tenían salarios altos y tanto alumnos como los empleados trabajaban juntos todos los días durante 5 horas. El enfoque de Madison era diferente. El programa no incluía actividades deportivas, pero en su lugar había un fuerte enfoque en el trabajo misionero. El objetivo era enseñar cómo valerse por sí mismos, tanto dentro del país como en el extranjero, al tiempo que eran misioneros o maestros. La educación dada en la escuela de Madison es tal que será estimada como un tesoro de gran valor por aquellos que hagan trabajo misionero en tierras extranjeras. Si muchas otras escuelas recibieran una educación similar, nosotros como pueblo llegaríamos a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Conforme Madison crecía, se iban implantando otras escuelas e instituciones satélite por todo el país. En 1914 ya había 40 escuelas y 1.000 estudiantes. En 1947, las instituciones de sostén propio constituyen la Asociación de Instituciones Adventistas de Sostén Propio, también llamada ASI. Se reunían una vez al año aquí en Madison, en una convención de trabajadores de sostén propio, y ha sido el germen de la convención anual de ASI que hasta el día de hoy se celebra. En 1979 cambió el nombre para que reflejara la diversidad de sus miembros. Pasó a llamarse Servicios e Industrias de Adventistas Laicos. Es una poderosa organización de misioneros y han sido los impulsores de grandes proyectos a lo largo de los años. Tristemente, el colegio cerró en 1964. Las causas son muchas y complejas. Madison fue pionera en el trabajo misionero de sostén propio. Esto no se debe confundir con un ministerio independiente. Ellen White apoyó enérgicamente el trabajo de sostén propio. En su libro El Ministerio de la Bondad, en la página 64 dijo que hay un amplio campo para los trabajadores del Evangelio de sostén propio. El trabajo de sostén propio fue y sigue estando en armonía con la Iglesia organizada, y la colaboración entre ambas entidades hará que la predicación del Evangelio sea doblemente efectiva.